Gracias le damos al Señor por este día, por cada uno de ustedes. Qué rico ver los asientos, la mayoría ocupados, ¿no? Con nuestros hermanos. Hay una palabra por ahí, a mayor cantidad de hermanos, mayor cantidad de Cristo. Aquel que no viene a la casa del Señor es deudor de su hermano, le debe a su hermano, de Cristo. Porque si uno viene mal, pero nos encontramos con un devocional que nos inspira a confiar, eso nos enciende, ¿no? Eso debiera encender nuestras almas, nuestro espíritu. Si uno viene mal, pero el hermano de al lado está adorando, está cantando, usted lo ve así como que está ahí, la presencia del Señor, como que uno dice, igual quiero, ¿no? Quiero de eso. Por eso cada uno de nosotros nos edificamos. Así que si usted no viene, recuerda esta palabra, usted es deudor, o yo, cuando no vengo, soy deudor de usted. Pero qué rico estar aquí todos, porque a mayor cantidad de hermanos, mayor cantidad de Cristo. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17, verso 1. 17, Mateo 17, verso 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Nos ponemos de pie y lo leemos alternadamente. Amén. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por la vida de iglesia, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que ha llegado y aún los que nos pueden ver por la transmisión. Estamos juntos para escuchar lo que tienes que decir. Permite, Señor, que nada en nuestra mente nos distraiga, Señor, porque cuando estamos aquí, Satanás, el diablo, quiere distraernos para que justamente nos atesoremos de las riquezas que hay en tu palabra, pero queremos que eso no pase, que no acontezca. Y si alguno de repente tiene un pensamiento que no está poniendo atención, Señor, enriélalo, Señor, para que podamos poner atención a lo que nos quieres decir, que esta sea una palabra de amonestación y también de refrigerio a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es el texto de la transfiguración, donde Jesús invita a Pedro, Jacobo y Juan. Hay una transliteración de Pedro, Jacobo y Juan, cuando siempre Jesús andaba con estos tres aparte. Llega al español después la traducción, bueno, después de varios años, ¿no? Pero ¿usted ha escuchado como Pedro por su casa el dicho? ¿Y ha escuchado así como Pedro, Juan y Diego? Bueno, hay ¿a quién le gusta Pedro, Juan y Diego? Porque le gusta comer, pues. Pero no, pues. Pedro, Juan y Diego es como la transliteración de Pedro, Juan y Jacobo, porque es como que siempre andan juntos. Entonces, ¿quién viene aquí? Pedro, Juan y Diego. Como que siempre andaban ellos con el Señor. Y ahí en el Señor, en el monte de la transfiguración, dice la palabra que se le apareció dos hombres del Antiguo Testamento. ¿Quiénes? A ver. Moisés y Elías. Moisés y Elías estaban ahí con Jesús cuando ocurrió un hecho milagroso, la transfiguración de parte del Señor, donde su rostro, sus túnicas resplandecían. Ellos quedaron maravillados, los discípulos no entendían, y cuando vieron, ¿cierto?, a Moisés y Elías, le dijeron incluso, porque venía la fiesta de las ramadas, como de las carpitas que se le llama,
Y él dice, bueno, preparamos en Ramá a Jesús para Moisés y Elías. No entendían lo que estaban viendo. Pero en ese momento Jesús estaba con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración y viene una nube, ¿cierto? Y una voz que dice, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Me gusta cuando Dios dice, en Él tengo complacencia, porque Él lo que está diciendo es, Él me da placer. Y yo no sé si usted quiere darle placer o no a Dios. ¿Le quiere dar placer a Dios? ¿Le gustaría darle placer a Dios? No puede. No se puede. Humanamente, el único que le da placer al Padre es el Hijo. Pero si usted tiene comunión con el Hijo, este es un secreto. Si usted tiene comunión con el Hijo, si usted es uno con el Hijo, como lo dijimos hace unas semanas atrás, usted le puede dar placer al Padre a través del Hijo. Es la única forma en que nosotros podamos darle placer al Padre. Porque Él no dice, Él es Jonathan ahí, Él me da placer porque mira cómo se comporta. No hay ninguna posibilidad de que nosotros le demos placer a Dios fuera de Cristo, fuera de la comunión con Cristo. Así que realmente si usted quiere darle placer al Padre, busque a Cristo. Y entre más Cristo haya en usted, más placer le va a dar al Padre. Bueno, habían dos hombres, Moisés y Elías, y vamos a empezar con la historia de Elías. Elías, el profeta Elías, vivió en un tiempo del rey Acab y de su esposa Jezabel en el siglo 9 a.C. Y su historia es breve, pero se le recuerda entre los profetas más importantes del Antiguo Testamento y destaca por su extraña manera de morir, o mejor dicho, no morir. Su extraña manera de desaparecer. Es algo icónico en la Biblia, algo particular de él. Y la aparición que tiene justamente en el Nuevo Testamento con Jesús y con Moisés, en el monte de la transfiguración, en la cima del monte Tabor, según Mateo 17. Ahora, este término de transfiguración es un término que emplearon los traductores latinos. Recuerda que el texto original del Nuevo Testamento está en griego y esa palabra es metamorfo. Metamorfo, o sea, lo que había sucedido y lo que llega a nosotros como la transfiguración en metamorfo, también como un tipo de metamorfosis, no llega a nosotros como transfiguración. Y este metamorfo tiene una connotación de cualidades transformadoras bajo la idea, porque usted sabe cuando usted estudia textos del Nuevo Testamento, el griego siempre te da ideas. Y siempre digo esto, es como que no es una palabra que se traduce como el inglés, como... digo una palabra en inglés, Jeremy, tú que soy gringo. ¿Fire? Fire. ¿Fire? Fuego. ¿Significa? Fuego. ¿Qué significa fire? Y listo, ¿cierto? Pero cuando uno ve el texto griego no se traduce así como fire, fuego, sino que es fire, fuego, pero además te da la idea, un ejemplo, como de una zarza ardiente, como la idea de una luz. Entonces como que te va dando ejemplos de cómo tú tienes que imaginártelo, y eso es lo entretenido de estas palabras. Y la idea del metamorfo, cuando se ocupa para la transfiguración de Cristo, da la idea de la transformación de un gusano a una mariposa. Los seres humanos crecen y se desarrollan a medida que maduran de una manera parecida a la de la mariposa. La mariposa es un gusano y luego en un proceso de metamorfosis se convierte, ¿cierto?, en una mariposa con un cambio de forma. Asimismo, cambia la persona a medida que crece en el Evangelio. Nosotros no somos los mismos que empezamos en el Evangelio. Dice la Biblia en Corintios 1, 11, 13, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. O sea, no es el mismo que empezó. No es el mismo niño.
Él ya estaba siendo transfigurado. Estaba sufriendo un metamorfo, una metamorfosis, un cambio de gusano a una mariposa. Es profundo el vínculo entre el alma y la mariposa. Es profundo. Las mariposas también son capaces de asombrosas hazañas de navegación, siendo algo milagroso porque son muy frágiles. Al mismo tiempo son muy inteligentes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el relato de Elías? Tanto la manera de morir como su posterior aparición en compañía del Cristo transfigurado son representativas, cualitativas, simbólicas de una revolución en la psique o psique del hombre. En 2 de Reyes 2:2 se nos informa que Elías fue elevado en cuerpo y alma a los cielos estando todavía vivo. Fue un privilegio que en el Antiguo Testamento solamente se reserva a 2 personas. Elías, ¿y quién más sabe quién fue el otro? Enoc. Muy bien. Enoc y Elías fueron aquellos que no vieron muerte, sino que Dios los arrebató. Ahora, la ascensión del reino al reino divino supone la presencia de algo notable. En el momento de tránsito, antes de que Elías fuera arrebatado en un carro de fuego, en el momento de tránsito de Elías, él se encontraba acompañado de su discípulo. ¿Cómo se llamaba su discípulo? Vamos a pedir que nos respondan solo los pastores, a ver si los demás estamos leyendo la Biblia, ¿eh? Entonces Elías iba acompañado ¿de quién? De Eliseo, su discípulo. E iban caminando, dice la palabra que iban desde Gilgal a Betel. 2 lugares que quiero que usted los tenga en mente. Gilgal, Betel. Son lugares importantes bíblicamente porque en Gilgal, es donde los israelitas erigen un monumento a Dios para conmemorar el éxito de su paso a través del Jordán, del río Jordán. O sea, ahí en Gilgal ellos hicieron una especie de altar, una especie de adoración, de conmemoración de cuando ellos atravesaron el Jordán. O sea, Gilgal es un lugar de paso. La adoración que se hizo ahí fue algo de paso, no para que los israelitas se quedaran ahí, sino que para que ellos llegaran más allá. ¿Y a dónde se dirigía Elías con Eliseo? De Gilgal iban a Betel. Y Betel significa casa de Dios. O sea, iban de un lugar pasajero, donde sí se adoró, era bien, era bueno que adoraran, pero era un lugar de paso, porque ellos tenían que llegar a la casa de Dios. Y yo no sé en qué situación nosotros estamos, pero muchas veces nos encontramos en lugares de paso en nuestra vida, donde Dios no nos quiere dejar ahí. Hay situaciones, momentos, enfermedades, aflicciones, cosas que pasan en nuestra vida donde no significa que nos tengamos que quedar ahí, pero sí significa que tenemos que adorar ahí, en Gilgal. Conmemoración de que estamos de paso por ese problema, por esa aflicción, por esa necesidad, por ese momento, pero que realmente nuestra meta está cruzando el Jordán, llegando a Betel, a donde está la casa de ¿quién? De Dios. Por primera vez Betel aparece en Génesis 28:10. Y aparece como el lugar en el que Jacob tuvo un sueño. Me gusta porque todo se vincula. Imagínense, estamos hablando de Jesús en el Nuevo Testamento con Elías y con Jacob. Jacob tuvo un sueño justamente ahí en Betel. Y ese sueño fue que en ese lugar había una escalera que se elevaba desde la tierra hasta el cielo. Y que ahí iban ángeles que subían y bajaban. En ese sueño, Dios reafirma a Jacob la alianza que Dios había tenido con Abraham y con Isaac, prometiéndole descendencia, tierras y protección divina. Todo esto aparece en este relato, mientras que Elías
Iba caminando con Eliseo desde Gilgal a la casa de Dios, donde Jacob había tenido este sueño. Y este caminar es significativo porque es como una peregrinación. Es la peregrinación que todo cristiano hace, de hecho. Desde Gilgal, un lugar transitorio donde hay que adorar, pero no hay que quedarse. Hasta llegar a la casa de Dios, donde en la casa de Dios, donde en Betel podemos ver que hay algo especial. Hay una visión, de hecho. La visión es una escalera donde el hombre puede ver lo celestial, lo divino, llegando hasta lo profano, el hombre. Y lo profano tocando o viendo lo divino. Esta peregrinación que hace Elías y Eliseo, que hace todo creyente, se desarrolla de una manera óptima, audaz y llena de sentido. Es por eso que la última mayor de las aventuras de Elías tuvo lugar ahí en Betel o en sus inmediaciones, por ser el punto en que se produjo la visión de la escalera de Jacob. Ahora, una vez que ya estaban en las inmediaciones de Betel, en 2 de Reyes 2:9, leo, dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil me has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Tomando su vestido lo rompió en dos. De este modo Elías es entregado al reino de Dios. Así como la gran buscadora de belleza, así como una mariposa emprende un vuelo, pasa desde una metamorfosis, desde un gusano hasta una mariposa para poder llegar a un lugar diferente, a una belleza diferente. El ascenso al reino de lo que es digno por parte del profeta preparaba el terreno para lo que iba a acontecer muchos años después con Cristo ahí, en el monte Tabor de la transfiguración. Lo que vio Elías, lo que vivió Elías, esa culmine, ese clímax, esa transformación, eso que nunca había sucedido, ese volar como una mariposa, era solamente el principio de aquello que iba a suceder después con Jesús estando en el monte Tabor, en la cima del monte Tabor, donde Él también se iba a transformar. Igual iba a haber una transfiguración, una metamorfosis. Dice Mateo 17, lo que leímos: tomando Jesús a Pedro, Jacobo, a Juan y a su hermano, fueron al monte Tabor. Y ahí apareció Moisés y Elías, y hablando con él, le ofrecieron unas enramadas. Y ahí apareció la nube desde el cielo, diciendo: este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Una transformación que de modo parecido también mueve el temor reverencial. Es ahora el otro personaje que aparece con Jesús en la transfiguración. ¿Quién era el otro personaje? No para los pastores. ¿Quién era el otro personaje que estaba con Elías y Jesús? Moisés. Bien, hermano. Moisés. También vamos a ver el caso de la ascensión. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, dice la palabra que cuando estaba con las 2 tablas del testimonio, al descender del monte, ¿qué pasaba con la piel, que en el rostro de Moisés? ¿Qué dice la palabra? Brillaba, era como una luz, resplandecía. Tanto resplandecía que cuando él bajó, tuvieron miedo las personas del rostro de Moisés. Porque Moisés
no tenía un espejo como para verse. Él no lo sabía. Entonces cuando llegó Aarón y los que estaban ahí, los hijos de Israel miraron a Moisés y tuvieron miedo por el rostro resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Ese resplandor de Moisés es la forma elevada donde el hombre puede llegar bajo la comunión con Dios. Ese rostro brillante es una indicación del descenso, como la visión de Jacob o como la ascendencia de Elías. Ese momento es una indicación del descenso de lo divino a lo profano, el hombre. O el ascenso de lo profano hacia lo divino. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo, simbólicamente hablando, que esas revoluciones de carácter, transformaciones, elevaciones al cielo, cambios de forma, brillante, resplandeciente, transfiguraciones, ocurrieran en la cima de los montes. La cumbre de las montañas sagradas es el lugar mítico en que el cielo y la tierra se tocan. En que lo meramente material se encuentra con lo trascendente y divino. La vida se representa como una peregrinación, como un viaje, pero un viaje que es montaña arriba. Montaña arriba. Para llegar justamente a la cima de estos montes. Como lo hicieron estos hombres, porque en la cima del monte hay transformación. En la cima del monte cambia el hombre de ser un gusano a ser una mariposa. Así que la vida del hombre se representa como una peregrinación donde el hombre va subiendo un monte, pero cuesta arriba, porque no es sencillo. No es plano, no es todo verdoso, es cuesta arriba. Pero hay dos maneras de ver la peregrinación del hombre hacia la meta, que es la cima de esa montaña. Una, para los pesimistas, se trata del temible destino de Sísifo. Cuenta la historia de los griegos en sus deidades y en sus creencias que Sísifo era un hombre castigado por los dioses. Y este hombre castigado por los dioses, según los griegos, tenía que subir una roca hacia la cima de una montaña. Y el castigo era que él estuviera subiendo todo el tiempo arriba, subiendo con la roca que le pesaba, empujando, pero cuando estaba llegando a la cima, adivina qué le pasaba. La roca se le caía. Y ahí volvía Sísifo. De nuevo. Y volví y tomaba la roca y subía y quería llegar, pero cuando estaba llegando, cuando estaba ahí como casi en la cima, la roca, que era como una roca redonda, y caía nuevamente. Es el castigo de Sísifo, condenado a empujar una piedra hasta la cima para ver cómo ésta descendía rodando una y otra vez por él. Una y otra vez, donde esto se repetía eternamente. Esto es lo que define a Albert Camus, que es un escritor y un filósofo. Yo leí un libro de él que se llama El extranjero. Este hombre, Albert Camus, que era un escritor de libros, pero también filósofo, toma esta historia y dice: esto es el absurdo de la vida. Albert Camus no creía en Dios, creía que la vida era absurda porque no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, como no había un creador, como no había un Dios, y yo fui creado por múltiples coincidencias, ¿cierto? Porque son los que nos explica un poco la ciencia, ¿no? Que tuvieron que pasar 1.000.000 de cosas. No estoy hablando de una o dos cosas. Tuvieron que pasar 1.000.000 de cosas y millones de años para hacerle el hombre complejo que somos ahora. Pero que eso era absurdo y no tenía sentido.
Y sabe que no hay nada más triste que ver a personas vivir sin un sentido. Yo no sé si se acuerda un día, pero yo le contaba una vez que yo hablaba con una enfermera, justamente estaba comentándole un libro que hablaba de que el dolor tenía sentido. Y yo le preguntaba, oye, ¿qué estás leyendo? Esa es la pregunta clave para mí, para yo poder, como que siéntate aquí, le dije, y conversamos. Y le dije, ¿tú crees que tu vida tiene sentido? Y se puso a llorar. Lo había contado aquí, no sé si alguien se acuerda de eso. Se puso a llorar. Decía, yo creo que mi vida no tiene sentido. Como que trato de encontrarle sentido, pero no sé para qué existo, no sé para qué vivo. El lunes pasado era el día de la enfermera, ella es una enfermera. Y le fuimos a decir feliz día a la enfermera. Y ella lo recibió así como... Y yo le dije, pero ¿por qué esa cara? ¿Por qué esa cara? Te estamos felicitando el día de la enfermera. Que yo no quería ser enfermera. No sé por qué lo hice. Hermano, no hay nada más triste que una persona que crea que su vida no tiene sentido. Y a veces, nosotros creyentes parecemos como esta historia de los griegos. Como una roca, ahí llevo mi dolor, ahí llevo mi situación, estoy llegando, pero se me cae. No, a eso es ver la vida de una forma pesimista. De una forma de un absurdo, de una forma sin sentido, donde no puedo cargar apenas con mi dolor. La otra forma de ver el caminar, la peregrinación hacia el monte, es una forma optimista de la vida, donde podríamos ver oportunidades de transformación personal al llegar a la cima. Oportunidades de transformación cuando nos ponemos la meta. Yo quiero llegar ahí, quiero llegar ante la presencia de Dios, tengo que llegar a la cima para que mi vida sea transformada. Yo no quiero seguir siendo un gusano, yo quiero transformar y ver la vida con esperanza, materializándose en los cambios que Dios ejerce en mí. Tanto que al llegar a la cima, al menos en la cima, vemos lo que hemos caminado en el Señor. Al estar en la cima, en su presencia, podemos ver lo que hemos caminado con el Señor y ponernos nuevas metas y ver que esto ha cambiado nuestro carácter, ha cambiado nuestra forma de pensar, ha renovado nuestra forma de pensar, ha renovado nuestro carácter y nos ha llamado a una vida sacrificial para ser transformados. El progreso continuamente ascendente, representado en una sucesión de escaladas, como la escalera que vio Jacob hasta el cielo. Cada una de ellas con una experiencia. Este subir la montaña es como una variación de esa escalera que vio Jacob. La subida hasta llegar a la cúspide del monte más elevado donde Dios nos está llamando. Entonces la cima del monte representa transfiguración, representa cambios, metamorfosis hacia algo más hermoso y glorioso. La metamorfosis de algo interno como externo, la resplandeciente luz asociada a la cercanía de Dios, como el sueño de Jacob. El punto de comunión exacta donde Dios toca al hombre. Una indicación del descenso de lo divino a lo profano y una ascensión de lo profano a lo divino. No para que siga siendo profano, sino para que ahora vaya de gloria en gloria. Es conocido en el lenguaje cristiano bíblico el monte de Sión. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es el monte de Sión? El monte de Sión se refieren los salmistas o los que escriben crónicas, reyes que ahí se encuentran esta forma de hablar de Jerusalén. La ciudad de Sión, el monte de Sión, se refiere a Jerusalén.
Primeramente se refiere como un lugar geográfico. Luego, cuando el templo ya estaba en Jerusalén, el decir Sión significaba más que un lugar geográfico, significaba ahora un lugar ritual. Y luego, al pasar el tiempo, ya no significaba ni un lugar geográfico ni un lugar espiritual, sino que significaba comunión. Cuando el salmista habla y clama a aquel que está en el monte de Sión o que él desea estar en Sión, no está hablando de que yo quiero llegar a una ciudad. No está hablando de que geográficamente quería estar aquí en Recoleta. Está hablando de que en Sión está la presencia de Dios. Tanto igual que en el Apocalipsis dice que en un momento, cuando Cristo venga nuevamente en su reino, Él va a gobernar desde el monte de Sión. Pero está hablando de una nueva ciudad, de un nuevo reino, o el reino, mejor dicho, establecido completamente. Salmo 87, 1-3 dice: su simiente está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que toda la morada de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Fíjese. Ama Jehová las puertas de Sión. Ama más que todas las moradas de Jacob. O sea, más que cualquier casa de Israel, lo que Dios ama es Sión. Y Sión no es algo geográfico ya. Sión es la pura presencia de Dios. En el Salmo 68, 15-16 nos habla figurativamente, fíjese, que otros montes están celosos del monte de Dios. El lenguaje poético de los salmos es impresionante y te dan figura, te dan idea de acerca de ciertas cosas. Y habla el Salmo 68, 15-16, como otros montes altos envidian al monte de Sión y dicen: ¿pero qué? Si Dios ha elegido este monte para estar, entonces ¿qué pueden hacer los otros montes altos frente a este monte de Sión? ¿Por qué? Porque el salmista sabe que en el monte de Sión está la presencia y los corazones son transformados. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían. Salmo 3:4. Dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte. ¿Se entiende? Que en el monte está el Señor. ¿Se entiende que en el monte, en la cima del monte, está la presencia? Y esto no como un lugar geográfico, porque bien sabemos que cuando Jesús se encuentra con la samaritana le dice: ni en este monte, ni en este monte, sino que a los que adoran en espíritu y en verdad. Pero el monte de Sión es presencia, es comunión, es un lugar, es la cima de la peregrinación del hombre, donde nosotros caminamos, ya vea usted si pesimista o optimistamente, por ese monte, pero arriba se encuentra la presencia. Desde ahí el Señor ve. Yo podría citarle un montón de salmos más, pero hasta el momento quise poner 4 o 5 salmos que hablan el salmista cómo se refiere a ese monte de Sión donde está su presencia. Porque ahí, hermanos, es donde debemos llegar. Hacia el monte, donde está el progreso de un peregrino, donde está una transformación en nuestra vida, donde nuestro espíritu recibe respuesta, donde nuestras vidas son transformadas. Dios no nos llamó a quedarnos en lugar de paso. Estar aquí es bueno, pero puede que en su vida personal o yo en mi vida personal sigamos estando en lugares de paso donde tenemos que salir y tenemos que avanzar. Ahí dejamos de ser gusanos.
para cambiarnos, convertirnos en mariposas. David dijo, soy gusano y no hombre, cuando su corazón estaba desesperado y afligido. En su desesperación no lograba ver la identidad que Dios le había dado, porque solamente él sentía su debilidad y su aflicción. ¿Y sabe qué dijo? Soy gusano y no hombre. Job también en su aflicción dice, soy gusano. ¿Por qué? Porque ese es el principio de nuestra vida. Ese es el principio del cambio. Y cuando nosotros nos volvemos en nuestra aflicción, en vez de ver la cima del monte, en vez de ver que allá vamos a llegar ante su presencia, miramos para atrás. Y tenemos pena de nosotros mismos. Y decimos, Señor, soy gusano. Y pareciera una verdad muy piadosa. Mire cómo se ve el salmista, se ve como un gusano para glorificar a Dios. Pero él lo estaba haciendo en su aflicción, estaba haciendo en su depresión, en su dolor, porque no estaba logrando ver la identidad que Dios le había dado, si él era el rey, ungido, escogido, conforme al corazón de Dios. Él se veía así hasta que luego clamaba y clamaba a Dios y lograba ver las múltiples misericordias de Dios para con él. Y lograba ver que su vida iba a ser rescatada. De gloria en gloria, de cima en cima, madurando, levantando, transformando. A veces sentirás, hermano, que en esta peregrinación hasta la cima tus pies resbalan. Pero continúa. Solo para terminar te quiero dejar con algo. Un mensaje de Dios a mi vida que te puede servir. Y que hizo que finalmente buscara esta palabra para entregar. El día lunes tuve una crisis. Bueno, yo le he contado a algunos hermanos acá que yo estoy haciéndome exámenes. Estaba con medicamentos para la ansiedad. La ansiedad es bien extraña porque puede estar bien un momento y después como que uno siente cosas en su cuerpo, ¿no? Va somatizando, no es como que yo solamente piense cosas, sino como que uno siente una opresión física manifestada en calambre, mareo, dolor en el pecho, dolor de guata, un montón de cosas. Un montón de cosas. El día lunes yo me sentí así. Llegué a la casa. Llegué directamente a la iglesia. Y me puse a clamar a Dios, me puse a llorar. Salí de la iglesia y estaba mi mamá afuera. Y me dice, ¿cómo estás? Y digo, bien. Pero yo no estaba bien. Pero un hombre siempre está bien, ¿o no? Pasan de todo, pero le preguntan cómo está y los hombres siempre estamos bien. Y cuando mi mamá me abraza, nos pusimos a llorar ahí con mi mami, con la Meli. Después tomé 11, volví a la iglesia, me puse a orar, a leer la Biblia y me encontré con el Salmo 81. En la versión NBI, se la quiero leer, dice: te he quitado la carga de los hombros. Tus manos se han librado del pesado cesto. En tu angustia me llamaste y te libré. Oculto en el trueno te respondí. Y en las aguas de Meriba te puse a prueba. Yo me preguntaba qué significaba que oculto en el trueno, porque así dice el texto, oculto en el trueno te respondí. Y me puse a buscar qué significaba que oculto en el trueno te respondí y descubrí que es una referencia al monte Sinaí.
donde Moisés subió al monte y hubieron truenos, relámpagos, y muchos creen que era un tipo de volcán porque hacía un tipo de humadera donde no se veía nada. O sea que realmente cuando dice en el trueno te respondí es porque estaba diciendo en mi presencia yo te respondí. Mientras te ponía a prueba, yo te respondí. Y yo pensaba y decía, bueno, yo sé que el Señor, yo creo que en estos 2 meses que llevo como con esto, es donde Dios más ha hablado a mi vida. En mi vida. He tenido sueños, hermano. Me encuentro con la palabra y encuentro una palabra directa a mi vida. He tenido una dependencia con el Señor que no tenía mediante esto. He soñado donde Dios me ha dicho, mira ese sueño que te di, un día soñé. El sueño que tuviste ahora es para que te prepararas para el futuro, no se lo voy a contar. Llegará el momento. Pero cuando Él dice, en el trueno te respondí, hermano, yo creo que esa palabra que llegó a mi vida, a mi corazón, también puede llegar a usted. Porque el trueno es decir, ahí en la cima del monte Sinaí, donde Moisés logró, dice la palabra, que cara a cara hablar con Dios, en la presencia de Dios, ahí está la respuesta de Dios a nuestra vida. Porque el caminar y la peregrinación hacia la cima del monte, como dije antes, no es sencillo. Vas a pasar por los desiertos, vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. No es una escalada bonita donde estás ahí caminando, ay, qué rico, voy al cerro. No, hermano, vas a pasar momentos difíciles. Valle de sombra y de muerte. Después de esto me encontré con el Salmo 84 en ese mismo día que dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Atravesando el valle de lágrimas, verás a Dios en Sión, me dijo Dios. Y si esta palabra le puede servir a alguien más, se la comparto. Atravesando el valle de sombra de muerte, el desierto, atravesando el valle de lágrimas, vamos a lograr llegar a la cima. Y ahí veremos a Dios en Sión. Amados, quiero enseñarte lo que Dios me ha enseñado en este tiempo. Sube al monte. Sube al monte y con optimismo, hermano. Porque sabes que yo los primeros días a mí me decían en el trabajo, te veo mal, Jonathan, te veo con cara de enfermo. Se acercaba un anestesista, yo contaba la otra vez aquí y me decía, estás cabizbajo, tienes que hacer cosas que te gusten, estás muy cabizbajo, yo te conozco. Personas que yo no comparto, no hablo, solo me ven. Estás mal. Y yo le decía al Señor, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me tienen que ver mal? Si se supone que uno siendo cristiano tienen que verte bien e inspirar gozo y alegría. Y me vienen a decir que inspiro lástima, que inspiro que estoy mal. Yo no quiero eso, Dios. Estoy yendo al psicólogo, le contaste a mi psicólogo. Con todo esto le predico a mi psicóloga. Porque le decía, en el principio yo veía esto así, y después vino una palabra a mi vida, una palabra que yo le contaba a ustedes, que se acercó a un auxiliar y me dijo justamente esta palabra, me dijo, estás pasando lo de Elías, no esto mismo que está transfigurando, sino el momento donde Elías estaba con depresión, y que se me acercó ese auxiliar y me lo dijo, y ahora la despidieron, no la veo más. Aquí cuando vine al evangelismo les conté que vino una hermana, también se acercó a mí y me dijo, el tiempo de la depresión pasó. Sí, esfuérzate y sé valiente, ¿se acuerdan que les dije? Pero yo decía, pero Señor, ¿y por qué entonces el lunes tuve esta crisis? Pues si ya está hecho, pues ya estoy librado de la depresión. Y me acordaba de la palabra que predicó aquí el pastor Marcelo.
Hay a veces que en toda tú puedes escuchar 40 minutos de prédica y te queda una palabra. Y esa es la importante. Así que ven, aunque tengas sueños, aunque tengas hambre, da lo mismo, porque si te toca una palabra y queda en tu vida, suficiente. Y la palabra era: el pan de cada día, dárnoslo hoy. Cuando el maná fue entregado de Dios, era diario. Eso hacía que la gente dependiera de Dios diariamente. Él puede haber dado, ¿cierto?, como decía el pastor, para una semana al tiro. Martes, miércoles, jueves, las personas hubieran dependido de Dios, de clamar a Dios para recibir el pan. No. No. Pero cuando es así, cuando es el pan de cada día, dánoslo hoy, es decirnos a nosotros mismos: una vez que encontraste la victoria, no te quedes ahí en la cima. Mira más adelante que hay otra cima que alcanzar. Y esa es tu nuevo desafío para tu nuevo día. Cada día llegar a la cima. Cada día buscar su presencia en Sión. Eso es lo que Dios me dijo. No basta con que un día el Señor te dijo esto, ya fuiste sanado, porque ojalá fuera así, pero pregúntenle a un adicto si salir de su adicción fue un día para otro. No, ¿cierto? Cada día es una batalla. Cada día es una batalla, ¿no? Cada día es una batalla, ¿no? Hoy día me siento bien, mañana me siento mal y empiezo, pero es que es una batalla nueva para depender de Dios nuevamente. Para mirar y progresar y ver, hermano, a que no te quedes en el lugar de tránsito. Y aunque podamos encontrar la presencia de Dios en Sión, podríamos decir, bueno, aquí ya estoy bien. No, pero ¿sabe qué dice la Biblia? De gloria en gloria. Este salmo decía de poder en poder. Y hoy día le inspiro de cima en cima, de montaña tras montaña. Ya has llegado a la montaña a lo mejor de ser un creyente. Ahora anda a la montaña de ser una persona con un cambio de carácter. Después sigue andando. Hay otra montaña más allá donde quiere transformar tu forma de hablar. Donde quiere transformar tu forma de pensar. Donde dejamos de ser pesimistas y nos volvamos personas con esperanza. Pero no nos quedemos donde estamos. Nunca, hermano, no nos quedemos donde estamos. Porque en la cima del monte es donde hay cambios. En la cima del monte es donde tu vida es transformada. Se sufre una metamorfosis, una transfiguración. Si lo que le pasó a Cristo era para decirnos a nosotros así: yo quiero que cambien mis hijos. Así yo quiero que sean transformados mis hijos. Para que dejen de sentirse gusanos cuando están mal y cuando están en depresión y cuando están con esto, sino que vean que puede ser transformado hasta llegar a volar. Cierra tus ojos. Oh Padre. Oh Señor, tú eres el Dios de los montes. Tú eres el Dios de los valles. Míranos desde tu santo monte. Inclina tu oído a nosotros. Y desde tu santo monte, Señor, eleva nuestra alma a ti. Hay una escalera, hay una escalada que debemos hacer. Y si miramos, Señor, muchos de los que caminaban con nosotros hacia esa cima ya no están. Se quedaron abajo. Quizás en un nuevo tiempo, tú lo sabes, volverán a subir. Pero hoy día no están. Hijos, hermanos, primos, familia, que caminaban hacia el santo monte ya no están. Y nosotros subiendo, Dios, hasta tu presencia, Padre, porque no hay nada más glorioso y nada más transformador que tu presencia.
Por eso la transformación no ocurre aquí, aunque esto sea rico, estar en iglesia, cantar, ocurre en nuestro diario vivir, en nuestro cuarto de oración, ahí es donde se forja el cambio. En nuestro tiempo contigo diario, Señor, ahí se forja un nuevo carácter, ahí se forja una metamorfosis, ahí llegamos a la cima. Aquí podemos elevarnos en adoración, escuchar lo que nos enseñas, pero los reales cambios están en nuestro hogar, ahí cuando clamamos, ahí cuando nos humillamos. Y si hay alguien que quiere cambiar, tiene que subir hasta la cima del monte. Oh Señor Jesús, no queremos seguir siendo los mismos. Y no nos queremos ir de aquí igual. Porque hay un lugar mejor para nuestra vida, Dios. Aunque a veces estemos tan afanados con las cosas de este mundo que no logramos ver que ahí arriba, en la cima del monte, hay cambios. Ahí en la cima del monte hay transformaciones. Ahí dejamos de ser niños. Como dijo Pablo, yo hablaba como un niño, andaba como un niño, pero ya no. Ya no. Porque he sido transformado y necesitamos, Señor, dejar de ser niños. Y necesitamos como iglesia ser transformados a tu imagen y semejanza, Dios. No creer que ya somos cristianos sensatos, maduros, sino que buscar más allá, de gloria en gloria, de poder en poder, de cima en cima, porque tú, Dios, eres el Dios de los montes. Y a ti clama mi alma, Padre. Gracias.